Nuevamente un cordial saludo para todos. Bienvenidos a la cátedra abierta de la Universidad de San Buenaventura. Queremos agradecerles por su participación y acogida a esta invitación. Recordemos mantener los micrófonos en silencio y las cámaras apagadas. La cátedra abierta de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, es un espacio académico coordinado por la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas y el Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos, en el que participan todas las facultades y dependencias académicas junto con sus estudiantes, posibilitando la exposición, profundización y el debate de múltiples temáticas desde un pensamiento humanista y franciscano, buscando incentivar el diálogo y el enlace con el entorno y la realidad desde un abordaje multidisciplinario. Hoy nos acompaña la docente Cindy Paola Paneso. Ella es magíster en educación de la Universidad de San Buenaventura y docente de la Facultad de Educación. El tema que nos propone la profesora Cindy está titulado Una mirada a la experiencia intercultural para cartografiar las infancias desde el territorio. Al final de la ponencia, les invitamos a participar con preguntas que pueden realizar a través del chat o habilitando sus micrófonos, y terminada la ponencia estaremos entregando el enlace de asistencia, el cual estará habilitado por 5 minutos. Les agradecemos, por favor, entonces, tener en cuenta estas recomendaciones. Profesora Cindy, muy buenos días nuevamente. Bienvenida a este espacio. Buenas tardes, profe David. Espero se encuentren muy bien. Bueno, es un gusto para mí estar en este espacio. La verdad lo valoro mucho porque creo que permite construcción de nuevos conocimientos, aprestamientos de nuevos saberes y que son necesarios para el crecimiento académico, profesional y personal. Vamos a comenzar con un pequeño video que nos va a situar un poquito dentro del contexto de lo que pretendo compartirles, porque más que un discurso se convierte en una experiencia, se convierte en un trabajo en el cual he venido realizando algunas lecturas, pequeños escritos que me han permitido reflexionar sobre el asunto de la interculturalidad, sobre asuntos de infancias puestas en plural y asuntos que tienen que ver, digamos, con la cartografía social, que es, digamos, la técnica en la cual voy a amparar como el compartir la reflexión del día de hoy. Entonces voy a compartirles un videíto y me van a esperar un momentico. Cuentan si están escuchando bien. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con los un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo?
¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? Las orejas. Bueno, creo que el video habla por sí solo. Vamos a empezar. Esperemos un momentico. Están viendo mi pantalla en estos momentos. Sí, profe, estamos viendo el video todavía. El video, espérenme. Ahora sí, profe. Ahora sí, Sí, señora. en un momentico. Me está quedando como tildado. Esperen que es que no me deja. Ahora. Sí, Listo, sígueme. profe, se ven las imágenes, sí. Listo. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en ambiente. Tengo que decir como introducción que a mí este tema me gusta muchísimo por las razones que ya les compartí, porque siento una responsabilidad, aparte de ser una mujer, aparte de ser negra, ser docente, ser maestra en un contexto tan eurocentrado como el que vivimos, que todavía se tienen prácticas colonialistas derivadas de ese periodo de la colonización que en algún momento vivieron nuestros antepasados y otras personas, pues ha permitido que constantemente yo me pregunte sobre estos asuntos y cómo poder llevar eso que llaman interculturalidad a un peldaño que no se ponga o no se proponga desde esas utopías que generalmente se vuelven algunos discursos y que no alcanzamos a transversalizarlos, que no alcanzamos a abordarlos de manera significativa, de manera consciente, de manera permanente. Muchas veces vamos y venimos
deambulamos sobre el discurso, pero es importante que empecemos a hacer deconstrucciones sobre estos asuntos que a veces invisibilizan, que a veces impiden llegar a una armonía social en términos de equidades e igualdades, como se proponen en muchos documentos, como se propone mucho en la política pública y que a veces uno dice, está muy bien descrito, está muy bien propuesto, pero ¿cuáles son las acciones afirmativas que finalmente quedan en el imaginario de las personas o las que realmente se hacen? Entonces, bueno, el título, como lo dijo David, una mirada a la experiencia intercultural para cartografiar las infancias desde el territorio. Creo que conecta mucho con el video que acabo de compartirles a modo de reflexión, porque tenemos un problema social bastante grande y nos han transversalizado muchos asuntos a lo largo de la historia o a lo largo de la vida que tienen que ver con el sexismo, el patriarcado, el machismo, el racismo y todos estos asuntos que a nivel social y cultural pues han estado inmersos, muy tangibles en la vida de las personas, pero que es precisamente en estos espacios como la academia, las universidades, que debemos situarnos en relación a estas cosmovisiones o cosmogonías que se tienen frente a estos asuntos. Entonces debemos empezar a echarle el ojito y a poner el puntico sobre estos tratados. Empezamos a hacer una contextualización respecto a la historia y esa historia nos va a poner en términos de historicidad de esos acontecimientos que se han vivido y que han marcado la vida de los seres humanos y que se convierten en hitos o referentes que debemos destacar, que debemos conocer, que debemos remembrar. Eso también puesto en unos lenguajes que a través del discurso permiten instaurar conceptos, ideologías, percepciones que se tienen sobre los objetos y los sujetos. Esto también tiene que ver con los pueblos y los territorios donde estamos enmarcados, por eso el mapa de Colombia, por eso la infancia, infancias en plural. Rescato mucho ese concepto y enseguida amplío el porqué. Los imaginarios y las representaciones, que es casi que lo que en muchas oportunidades construye y hace esa referenciación de lo que debe ser o de lo que es esa persona, partiendo de unas características fenotípicas, biológicas, sociales, que nos van a ubicar en X o Y situación. Derechos fundamentales que adquirimos, pero también poniendo muy en signo de interrogación esos derechos. Finalmente, ¿qué es un derecho? ¿A qué somos acreedores los seres humanos? Y hablando en el contexto o en el territorio de Colombia, desde esos derechos fundamentales que tenemos, tanto niños, adultos, las personas en común o en general. Y un asunto al cual quiero llegar o quiero concluir en términos de esa monoculturalidad que se instaura muchas veces dentro de los procesos sociales, dentro de las dialogicidades que se establecen y que no permiten precisamente llegar a esa interculturalidad, hacer una transición en términos del deber ser, teniendo en cuenta toda esa carga histórica que tenemos y que debe permitirnos vernos a la luz de otros ojos. Entonces, estas son algunas palabras que tienen que ver con toda esta plática que vamos a tener en torno a esa mirada a la interculturalidad. Yo he realizado unas lecturas y por aquí quiero compartirles pues, para que vean un referente muy importante en el cual me basé para nutrir este asunto, y son los lenguajes incluyentes que está propuesto por la Organización Internacional, por la ONU, por la Organización Internacional del Trabajo, y permite conocer eso que a veces nosotros nombramos a veces de manera ocurrente a través de lo que en la escuela se nos ha dicho en esas clases de sociales, a través de lo que conocemos y hemos podido reconocer a través del andamiaje que hemos tenido en la vida y dentro de los procesos de educación y formación, pero que llegan a una profundidad y a unos asuntos en tensión
que creo que podemos desconocer, llegar a desconocer y situarnos en lugares que no nos corresponden o desconocer la historia que nos corresponde. Entonces, desde ahí hay 3 momentos bien importantes que yo puedo extraer. Claro que el documento propone 4, pero digamos que yo retomé. Ellos lo proponen como hitos, yo lo propongo como momentos. Y momentos porque digamos que es la abstracción o la interpretación que logro hacer del texto, sumado a la experiencia que he tenido como maestra, sumado a la experiencia que he tenido como persona, porque hay muchas cosas que a veces te llegan desde diferentes ámbitos, desde diferentes dimensiones, y es importante diferenciar el contexto, diferenciar el momento, diferenciar la situación en la que muchas veces uno se ve quizás transversalizado, incluido o excluido, porque esos asuntos pasan. Entonces, damos paso a este asunto para empezar como a desmenuzarlo. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si quieren hacer una apelación a algo de lo que yo esté hablando, me levantan, no me levanten la mano porque no alcanzo a ver, pero me dicen, me pueden interrumpir, que la idea es que se haga un diálogo. ¿Listo? Entonces, el principio de la negación. Este es un primer momento que me trae muchos recuerdos y por eso quise poner estas imágenes para que ustedes traten de pronto de dimensionar el alcance que tiene una imagen, que tiene una representación gráfica, iconográfica, en términos de lo que ha sido la historia. Yo quisiera que se detuvieran a mirar cada una de las imágenes y pensaran en eso que a nosotros, si nos hacen la pregunta, ¿qué es Colombia? ¿Cómo se constituyó Colombia? ¿Quiénes integraron Colombia desde los primeros tiempos? Yo creo que se nos vienen a la cabeza las historias, los discursos contados por los profes de sociales, porque digamos que ellos a nivel de escuela tienen esa responsabilidad en términos de contarnos la historia, de hablarnos de lo que somos desde la cultura, desde lo social, desde lo político, desde lo económico, pero en ocasiones hay asuntos que se quedan cortos, porque si yo me devuelvo a la escuela, pues muchas de estas cosas que quizás quiero compartirles no me las dijeron, y en ese momento yo hice una construcción frente a algunos asuntos que me pusieron en unos lugares muy lejanos de lo que hoy puedo reconocer y en donde me puedo reconocer como sujeto, como persona, en términos inclusive de sentido de pertenencia, de lo que a mí me constituye y lo que me ha casi que transversalizado como sujeto desde mi contexto, desde el lugar donde nací, desde las personas que hicieron parte de mi crianza, desde mi formación, donde me formé, las instituciones que hacen parte de todo este colectivo social y que de alguna manera reafirman esos saberes. Entonces, miren, en una primera imagen tenemos como estos barcos de ese momento que en la historia nos cuentan de cómo se da, digamos, como la construcción o cómo se descubre América, y nos ponen a un Simón Bolívar, y nos ponen a un Cristóbal Colón, como unos héroes, como unas personas que fueron los que tuvieron como ese liderazgo y tuvieron potestades en cuanto al nombramiento, en cuanto a decir, en cuanto a instaurar una cantidad de asuntos que ahora se convierten en unas tensiones, en unos problemas sociales, porque cargamos con eso social, con esas tensiones que hasta el momento quizás no se abordan a cabalidad. Entonces aquí tenemos pues como esas imágenes, pero en la parte de abajo tenemos, no sé si alcanzan a reconocer, unos sujetos, unos indígenas, unas personas que cuando nos hablan de Colombia, a veces los hemos olvidado, los hemos desconocido y ni siquiera sabemos quiénes fueron los primeros pobladores que hicieron parte de lo que hoy tenemos, quiénes dieron lugar al territorio que hoy estamos pisando. Y eso es importante porque entonces negamos esas principales causas, esas principales razones, esas primeras historias que nos cuentan y que hacen parte de lo que somos. Y ahora, de manera muy brusca,
simplemente desligamos a las personas que tuvieron un papel importante y protagonista dentro de lo que somos, y por eso quise como situar estas tres comunidades indígenas que fueron inicialmente por allá, cuando empezó el tema de la colonización, 1940 y, perdón, 1849, por allá, como por esos años, por esos tiempos que se empieza a dar como el tema de la colonización, de esta trata transatlántica, que es, digamos, el genocidio más grande, según algunos historiadores, que se ha dado a nivel mundial. Entonces tenemos tres comunidades. La primera comunidad son los Chapcha, que fueron esos primeros pobladores que estuvieron haciendo parte de lo que la historia nos niega y nos dice, pues que el primer descubridor de América fue Cristóbal Colón, y entonces él fue el que trajo las personas en esos grandes barcos desde el occidente a América Latina, a México, a Chile, a Brasil, a Perú, a Colombia. Y tenemos otros que son los indígenas del Caribe, que son los del centro. Estos fueron una gran población que hizo parte del contexto social que se habitaba, ubicados en el litoral del Océano Atlántico, los chichas, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, porque no sé si ustedes saben, pero Santa Marta es digamos, una de las ciudades a nivel de Colombia más antigua, es la ciudad más antigua de Colombia. Y tenemos los del Amazonas, los que estuvieron unos indígenas que estuvieron en el Amazonas, en el Putumayo, que estuvieron ondeando o rodeando el Caquetá, y que también hicieron parte de estas primeras civilizaciones que integraron Colombia, y que ellos muchas veces no son contados en la historia. Por eso hablo de una negación, porque dentro de los textos literarios, sobre todo esos que hacen referenciación a la historia de Colombia, a veces no se habla de ellos o se pone de manera peyorativa, donde ellos simplemente perdieron todo lo que eran, perdieron su dignidad, perdieron su idiosincrasia, perdieron una cantidad de cosas que muchas veces la historia no nos cuenta, porque estuvieron expuestos a lo que Occidente encaminaba como civilización. Y entonces esta primera historia se convierte en la negación y el principio de lo que nosotros hemos sido y de lo que no reconocemos desde ese sentido de pertenencia que han tenido las personas indígenas dentro del territorio, y que ellos eran los primeros y fueron los primeros dueños de sus tierras, y que ellos eran ricos y eran diversos en sus lenguajes, en sus prácticas culturales, en su ancestralidad, en todo lo que los constituía a ellos como seres humanos, palabra que dentro de estas personas colonizadoras no existía, porque inicialmente las personas indígenas no eran consideradas como seres humanos. Entonces desde ahí empiezan a desalmar a las personas, porque Occidente piensa que ellos son los que tienen y los que trajeron y los que indujeron la civilización a América Latina. Antes de ahí, que no habían registros, que no habían asuntos que nos pudieran poner en evidencia de que estas personas hacían parte de una civilización y tenían constructos civilizatorios. Entonces ahí nos venden una falsa idea de lo que hemos sido nosotros como nación, de lo que hemos sido nosotros como personas, y de nuestras prácticas cómo empiezan a desvalorizarse, porque ellos vienen con otros pensares, con otros sentires, tratando de introyectar lo que para bien era para ellos, y todo lo que tenían que empezar a quitar, a sacar de estas personas que ustedes están viendo en las imágenes de abajo. Entonces eso pone mucho en cuestión el asunto, porque no solamente fueron despojos de sus lenguas, como ya se los nombré,
de sus costumbres, de lo que ellos eran, porque eran ricos, variados, eran variadas sus lenguas, su natalidad, su jerga, su habla, todo lo que ellos tenían, sus formas de representarse, su relación en términos del contexto, del suelo, de la tierra, del mundo, esa conexión que creo que al día de hoy nos hace falta porque por eso estamos viendo tantos desastres naturales. Y yo, uno de los interrogantes que me ha surgido y que nace constantemente dentro de mí es qué hubiese pasado si a nosotros no nos hubiesen colonizado. ¿Qué tipo de Colombia tendríamos en este momento? Y claramente, pues, o sea, no sería la historia que tendríamos. Quizás no existiríamos las personas que estamos en estos momentos. Si sería bueno, si sería malo, si sería mejor o sería peor, pues son asuntos que quizás desde principios morales, pues, o desde lo social uno podría decir, pues quizás sería mejor, pero eso no lo sabemos. Pero lo que sí se sabe dentro de esos registros etnográficos que se hicieron y que se dataron para esa época de la historia, cuentan que estas personas eran muy inteligentes, que estas personas tenían unos territorios que cuidaban, que valoraban las tierras, la relación de la persona con el entorno, o sea, esa relación del sujeto con el objeto, era algo indescriptible dentro de los relatos y las narrativas que logran captarse de esos historiadores, de estos sociólogos, de esos antropólogos que empiezan a contar la historia de esos vestigios que quedaron. Entonces cuentan asuntos muy importantes, pero también muy dolorosos, muy trágicos, mucha sangre que rodó, digamos, en la tierra, en tierras colombianas, y que es importante que sepamos que esas sangres las dieron estas primeras personas que estuvieron y que nosotros somos resultados de ellas. Entonces, luego de este asunto que nos empiezan a vender, y aquí quiero traer a colación a una feminista nigeriana muy famosa, ella muy reconocida, que se llama Chimamanda, y Chimamanda habla del peligro de la historia única, porque esa historia única propone unos estereotipos, y el problema de los estereotipos es que no los creemos, es que pensamos que desde los estereotipos nosotros somos, y estamos llamados a no salir de ahí, a quedarnos ahí, porque eso se supone que es lo que nos representa. Entonces es importante que conozcamos desde diferentes puntos de vista lo que ha sido la historia y también contada por estos autores, estos escritores negros. No sé si ustedes conocen, y aquí quisiera referenciar también a Manuel Oliveira, a Manuel Zapata Oliveiro, que él fue un escritor colombiano casi al nivel, como para que no sé si no lo han escuchado, pónganlo en perspectiva con Gabriel García Márquez, de ese talante. Y este hombre escribe una obra espectacular que se llama Changó el Gran Putas, y en esa obra él cuenta la manera como se dio esta trata transatlántica y otros asuntos que tienen que ver con pueblos negros, con diásporas negras, y todo el sufrimiento, las barbaries a las cuales fueron sometidos, por las cuales pasaron, crímenes de lesa humanidad que se cometieron, millones y centenares de personas que fueron expropiados porque no sé si ustedes conocen la historia de la colonización, y hablando pues cuando llegan acá a Latinoamérica, los españoles, ellos llegan en unas embarcaciones supremamente grandes y lo hacen, digamos, una de las primeras entradas fue por Santa Marta, y allá empiezan a hacer el desembarque cuando ellos, digamos, se reparten África, porque África, no sé si ustedes han escuchado, hay un genetista muy importante, Spencer, que ha hecho muchos estudios y él ha determinado que la cuna de la humanidad se da en África. Pero África nosotros muchas veces lo reconocemos, inclusive muchas veces lo nombramos como un país, muchas veces lo nombramos como un lugar pobre, desierto, donde hay jirafas, donde hay animales, donde la tierra es muy árida, donde hay mucho calor, donde hay niños barrigoncitos con hambrunas, puros negritos que no tienen que comer. Y resulta que esos son estereotipos sociales que han representado a través de la historia, y África es más que eso. Y este autor, digamos, genetista,
a través de sus estudios ha nombrado lo que ha significado a través de la historia África. Y ahí aludido a lo que les estaba contando de Manuel Zapata Oliveira, este hombre en esa obra, o sea, cuenta y narra, porque inclusive cuando él comienza la obra, él comienza diciendo que él va hasta África y hay un lugar muy importante, en estos momentos se me olvida el nombre, pero es como una cueva, es como un lugar donde metían a las personas que esclavizaban, a los esclavizados que los metían como en un búnker, hagan de cuenta como en un búnker, y ahí ellos tenían que esperar hasta que eran metidos en estas embarcaciones, ahí como ven ese barco, esos barcos eran gigantes, y esas navegaciones duraban entre 3, 4 y 5 meses. Y en esos 3, 4 y 5 meses, los españoles, liderados por la corona española, hacían lo que querían con estas personas. Y estas personas, digamos, cuando se repartieron a África, ellos van con algo que los africanos no conocían, pero eran muy ricos dentro de su territorio, dentro de su materia prima, dentro de lo que ellos, digamos, tenían sus tierras y demás, porque por eso es que se presenta este saqueo, por sus riquezas. Estas personas llegan con algo que, digamos, los pone y los hace vulnerables. Y fue las armas, llegaron con armas, cosas que no tenían los africanos, y llegaron con animales y enfermedades. Se empiezan a desarrollar una cantidad de enfermedades y esas enfermedades, digamos, que someten y ponen, y ya digamos las personas españolas habían creado unos anticuerpos frente a esto, lo que debilita la defensión de estas personas que fueron esclavizadas. Y esas personas viajan, como les digo, en estas embarcaciones, mujeres, niños, hombres, viejos, toda clase de personas. Por eso la palabra africanos, afrodescendientes y las personas negras que somos de Colombia, afrocolombianos, porque descendemos de África y porque es parte de lo que nos reconoce como historia. Miren estas imágenes, estas imágenes digamos que son muy reales. Fueron cosas muy crueles que pasaron, situaciones demasiado crueles que pasaron con estos seres humanos, pero que no eran concebidos como seres humanos para los españoles, para Occidente. Entonces, digamos que aquí quiero hacer como una breve contextualización de lo que esa colonización trajo a Latinoamérica y de dónde vienen, porque inicialmente entonces tenemos que están los indígenas poblando, digamos, tierras colombianas, pero luego llegan los españoles y traen afrodescendientes, africanos de África, provenientes de África. Entonces, digamos que se empieza a dar un asunto de mestizaje, un asunto de mezclas, de cosmovisiones de ver el mundo, porque también, al igual que los indígenas, las personas negras han tenido a través y a lo largo de su vida también sus ancestralidades, son personas que conectaban mucho con el mundo, con la tierra, más en términos de dioses, de rituales. Ellos tenían sus propias creencias, tenían también sus propias lenguas, y con eso pasa una cantidad de asuntos, una cantidad de asuntos. Y aquí llegamos a un momento supremamente importante, luego de contextualizar un poquito el asunto, porque podríamos quedarnos hablando mucho sobre la colonización, pero tenemos que aterrizar en cómo llegamos a esa cartografía social de niños y niñas, y es el momento de la reducción. Y momento de la reducción porque dentro del texto de lenguajes incluyentes nos cuentan esos hitos que tuvieron que vivir comunidades indígenas y comunidades afros que han reducido su dignidad, su posición en el mundo, su lugar, lo que ellos han sido y eran antes de la colonización, y a lo que quedaron dentro de la historia reducidos. Esa palabra indio es propuesta por Cristóbal Colón, y Cristóbal Colón propone esta palabra para referirse a todas las personas diferentes, a los españoles, teniendo como esa perspectiva de que ellos eran inferiores, que eran unas razas inferiores, porque este concepto de raza también es producto de la colonización.
La palabra negro también es producto de la colonización. Y la palabra negro tiene que ver con animal sin alma. O sea, los negros no eran concebidos como personas, al igual que los indígenas. Pero entendiendo que los indígenas iban un peldañito más arriba que las personas negras, porque si bien los llamaban indios, habían unas concepciones que se hicieron dentro de algunos acuerdos pactados para ese momento con ellos, con los indígenas. Pero con las personas negros, o sea, afros, descendientes africanos, con ellos no hubo ninguna concepción. Se presentaron, como ya les dije, crímenes, barbaries, violaban a mujeres, ellas no eran dueñas de sus cuerpos, ellas no podían tener relaciones, formar un hogar, una familia, porque sus familias eran arrebatadas, los hijos eran vendidos, los castraban, los mutilaban, los azotaban, les cortaban, pues, sí, mutilación, pasaban una cantidad de cosas, los quemaban vivos, los apuñalaban, pasaban una cantidad de cosas con estas personas. A los indígenas llega un punto en la colonización que ellos se vuelven, digamos, muy frágiles al trabajo duro que empezaron a someterlos los españoles, y esa fue una de las razones que dio para que trajeran africanos, digamos, a tierras latinoamericanas, porque los afros, los negros, tenían, digamos, que un tipo de resistencia diferente a la que tenían los indígenas, y hubo muchos indígenas que morían y que no eran capaces de resistir esas jornadas de trabajo seguidas, porque no había descanso, porque no había comida, porque no había, digamos, una condición digna para vivir, y se ejercía un control sobre las vidas de las personas y ellos no tenían potestad sobre ellos. No había ningún tipo de potestad. Morgan, en un libro, en un texto que él tiene sobre la familia y sobre cómo se ha, digamos, se ha conformado la familia, él menciona asuntos de barbarie que inicialmente, digamos, era como las primeras civilizaciones, llegaban a las relaciones, o sea, pasaban cosas muy crueles porque no había una educación, porque no había una formación, porque digamos que eran nómadas, no solamente en el espacio en el que se vivía, sino en términos de relaciones, porque no se comprendían muchos asuntos, no había una comunicación. Entonces estas personas también eran concebidas como bárbaras, y era precisamente por eso, porque era inhumano el trato hacia ellas, porque el referente primario era puesto en lo más infrahumano, y por eso no había una potestad en términos de lo que yo quisiera hacer, si eras un indígena o si eras un negro, pero sobre todo con las personas negras. Y a partir de todo ese control que se ejerce, se empiezan a dar unos asuntos en términos del control del idioma, y se propone el castellano como ese idioma general que todos debían hablar, porque tanto negros como indígenas tenían sus propias lenguas, y lo que hicieron los españoles fue procesos de civilización, o sea, procesos civilizatorios. Es decir, ellos tenían 3 niveles en los que nombraban esos procesos de civilización, y era el salvajismo, o sea, salvajes, que era como los encontraron, el semisalvajismo, que fue cuando ya empezaron a ponerlos en clanes, a ponerlos en resguardos, en lugares que podían tener control de esos grupos para poder enseñarles, como domesticarlos, como si fueran animales, domesticarlos y volverlos civilizados. Y civilizados era que fueran, que profesaran el cristianismo, era que hablaran el castellano, y era que tuvieran todas las prácticas que se daban a nivel del occidente, porque la civilización era occidente para ese momento. Entonces allí el territorio, hubo unas luchas con el territorio, pero finalmente a los indígenas como que los hacen a un lado, porque ellos no se convertían como que en un peligro, y entonces les dan unos lugares diferentes como para que ellos se fueran, unos luchan, otros pelean, demás, pasan muchas cosas, otros mueren, y otros quedan, digamos, con algunos reconocimientos en términos de tierra, en términos de territorio, y se apartan, porque
el ideal de las personas indígenas no estaba puesto en la riqueza material, no estaba puesto en las armas, no estaba puesto en ninguno de estos asuntos. Estaba puesto en la conexión que ellos tenían con la tierra, con los recursos, el respeto a los animales, el respeto a sus prácticas que los hacían identitarios. Ellos querían reconstruir esos procesos que habían sido violentados, que habían sido robados y que habían sido expropiados. Entonces ese momento es ese momento de reducción, donde dentro de la historia no nos cuentan mucho esos asuntos y reducen la historia solamente a Occidente, y empezamos a copiar una cantidad de asuntos de Occidente, y Occidente es la potencia, y Occidente es lo mejor, y desconocemos que África es un continente integrado por múltiples países, con múltiples riquezas, y que Colombia también era rica antes de que llegaran esos procesos de colonización, y que había una riqueza en muchos asuntos, y que por eso estamos decretados por la UNESCO como país pluriétnico y multiétnico, resultado también de este mestizaje. Entonces aquí, luego de todo este asunto, se da una organización social, y era como éramos llamados, o como eran llamados para ese entonces, la estratificación, y de ahí que se vengan asuntos de estratos sociales, donde tú perteneces, puedes estar, no puedes estar, porque tu condición, tus fenotipos físicos, biológicos, te hacen acreedores a que tú puedas estar o no puedas estar. Entonces, dentro de esta pirámide que se instaura, se propone en el primer peldaño a los españoles, a los que venían de afuera, a los que eran de allá, de Occidente, de Europa. Digamos, en un segundo orden de importancia estaban los criollos. Y esos criollos eran los nativos, los de aquí de Colombia, pero era la élite, la gente de clase alta, la gente que, digamos, se unió con estos españoles, los que tenían títulos, los que tenían, digamos, el poder, toda esta clase élite blanca, que también era blanca, y que, digamos, ocupaba ese lugar. Luego tenemos los indios, que esa palabra ya les dije que es resultado de estos asuntos coloniales, y eran precisamente los indígenas, y en un último peldaño estaban los negros o los mulatos. Y entonces cuando ya se da todo este asunto de mestizaje, porque dentro de todos los abusos que se daban cuando los españoles pues estaban casados, tenían sus mujeres, muchos de ellos abusaban a mujeres esclavizadas, y esclavizadas porque muchas de ellas no, ellas estaban en contra, y ellos estaban en contra de su voluntad. No fue que ellos dijeron, venga, lléveme, y entonces póngame y hágame lo que usted quiera. Una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser esclavizado. En este caso vamos a hablar de esclavización, porque fue ese proceso al que fueron sometidos, diferente a que tú quieras hacerte esclavo de algo, de la moda, de la plata, de lo que tú quieras. Es totalmente diferente a que te obliguen a que tú tienes que actuar, pensar y sentir como otra persona quiera. Y en estos asuntos entonces se da, digamos que unos linajes, como los llamaban pues anteriormente, y entonces cuando estos españoles, sean criollos o sean los españoles, digamos, resultantes de afuera, se metían o se involucraban con una mujer negra, por ejemplo, muchas de ellas abusadas, siempre en contra de su voluntad, los hijos que podían nacer y que sobrevivían a tanto salvajismo, porque ahí sí era el salvajismo y la barbarie, eran denominados zambos, perdón, eran denominados mestizos. Mulatos. El español con una indígena, cuando se metían con una indígena, por las razones que fuesen, eran mestizos. El negro y el español eran, digamos, resultado mulatos, los que no son ni muy blancos, pero tampoco son ni muy negros. Y ya los indígenas y los negros, entonces es una mezcla de zambos, que son como entre indígenas, pero tienen el cabello liso y tienen unos rasgos diferentes, no son indígenas del todo, pero tampoco son negros. Entonces, todo este mestizaje era el producto de la organización social que se tenía para ese momento, y fueron las distribuciones que los españoles, ojo, los españoles dieron para nombrarnos de esa manera. Claramente, antes de
habían grupos indígenas, los arawak, los últimos que les nombré, los del Caribe, los chapcha, que ellos eran nombrados por sus prácticas identitarias, pero ahí no había, digamos, una estratificación o no había una organización social en términos jerárquicos, no. Ahí las relaciones eran horizontales, o sea, todos valemos por igual, cada uno de nosotros tiene sus prácticas, tiene sus formas de ser y existir, y eso fue algo que no pasó con la colonización. Hay una pequeña línea del tiempo que quisiera como conmemorar, resultado precisamente de esta organización social que tiene que ver con asuntos de estos grupos, sobre todo porque la peor parte en la historia la han llevado, los indígenas sufrieron, pero la peor parte de la historia la llevaron los afros, las personas negras, porque ellos fueron los que sufrieron los peores vejámenes que ustedes puedan conocer, puedan recordar, e inclusive hasta el momento, desde las representaciones sociales, inclusive desde esas representaciones icónicas, las imágenes, todavía cargamos con esos sesgos de que no somos concebidos como lo son concebidos las personas blancas. Entonces, digamos que a eso de 1810 se da la prohibición, luego de que cuando se da todo ese reduccionismo, pero entonces ya empiezan a hacerse algunos tratados porque hay algunas poblaciones que son llamadas palenqueras, que son llamadas raizales, y los palenques, sobre todo los palenques, fueron unas organizaciones que ejercieron algunas personas negras revolucionarias que estaban cansados de todo ese salvajismo que se vivía con ellos y que empezaron a escaparse. Empezaron a crear, hagan de cuenta, como sindicatos, y esos sindicatos empezaron a matar ganaderos, empezaron a matar a los dueños, a los que los tenían, a ellos en esa condición para poder obtener su libertad. Y muchos de ellos se escaparon y formaron unos resguardos que se llaman palenques. No sé si han escuchado hablar del Palenque de San Basilio, que fue ese primer resguardo que se convirtió y es patrimonio cultural, porque fue ese lugar que con palos, de ahí viene el nombre de esos palos, entonces se creaban ese lugar para protegerse, para cuidarse, y hacían unos mapas, unas rutas que digamos que a través de las mujeres con sus cabellos representaban esos mapas de fuga y las semillas y con lo que ellos iban a cultivar se las guardaban en el cabello porque a ellas digamos que las trataban supremamente mal y pasaban muchas cosas con ellas, pero estas personas, estos palenqueros, y de ahí también el nombre, empezaron a hacer revoluciones. Entonces hubo un momento de la historia donde ellos se sienten, se empiezan a sentir sometidos, se empiezan a sentir intimidados ya y sin confianza, y con el Estado, la organización de Estado social que para ese momento se daba en la Nueva Granada, que anteriormente Colombia era llamada la Nueva Granada, entonces empiezan a hacerse como unas, digamos que unas concepciones, y se empiezan a dar unos pensamientos en pro de estas personas que ya habían perdido mucho y que no eran dueños de nada, ni de su propio existir. Entonces en 1810 se da la prohibición y la trata del comercio de esclavos, pero se sigue haciendo. En 1816 Simón Bolívar permite liberar, pero no fue concebida esa, digamos, el comercio de los esclavos. Él tiene ahí como unas iniciativas, pero no se da como él lo pensaba. Luego, en 1821, el Congreso de Cúcuta firma la abolición de la esclavitud a cargo de José Félix Restrepo, que era el presidente de ese momento, y promueve la libertad de vientre. La libertad de vientre es que, bueno, muchos personas afros, negros, seguían secuestrados, perdón, que secuestrados, bueno, pero es lo mismo, seguían esclavizados, pero sus hijos ya podían nacer libres, pero no libres en todo el sentido de la palabra, pero de alguna manera, porque decían que hasta los 18 años, entonces podían adquirir la libertad, tenían que comprar la libertad, y hay unos tratados, y hay, digamos, unos acuerdos que se hicieron, y había muchos robos, pasaban muchos robos, que digamos los papás trabajaban y les pagaban a sus esclavizadores por la libertad y no pasaba. Pero bueno, sigue avanzando la historia. En 1823 se da la total prohibición y la venta de los esclavos.
pero solamente hasta 1851, miren que del 23 al 51 hay una diferencia bastante alta. El 21 de mayo, inclusive que ya empezamos el mes de la afrocolombianidad, se da la libertad de los esclavos y se obliga a pagar indemnización. Entonces ya ahí se empieza a decir, pilas, que si usted está esclavizando a personas negras, usted va a empezar a recibir sanciones y va a tener que pagar multas y demás. Pero entonces miren los acuerdos que hace el Estado, digamos, con ellos, con las personas, con los españoles. Entonces los españoles también les dicen, pero ¿cómo así? Y entonces nosotros los liberamos a ellos, ¿y qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? El Estado empieza a conceder tierras. Entonces, a cambio de la liberación, eso no se dice así que porque sí, a cambio de la liberación, ellos empiezan a darles tierras a los españoles, a los criollos, y las mejores tierras, tierras muy fructíferas, para que ellos los dejaran ir. Y entonces, ¿qué pasa con estas personas negras, afros, que se fueron, que digamos las soltaron, las liberaron? Díganme unas personas sin comida, sin vivienda, sin nada, sin absolutamente nada, sin educación, sin nada, solamente el trabajo duro que se hacía. Muchos de ellos fueron migrando, pero fueron migrando ¿a dónde? A las periferias del país, a los lugares más recónditos y más abandonados, porque eran los únicos lugares donde ellos pudieron cimentar, pudieron hacer historia, pudieron concluir, digamos, ese legado de colonización y de esclavitud al cual estuvieron expuestos, de esclavización al cual estuvieron expuestos. Entonces, por eso ahora tenemos desde el territorio, y ahí es donde la cartografía entra a jugar un papel muy importante, porque empieza a hacerse ese mapeo y ese registro de dónde están ubicadas las personas. Pero miren otro asunto muy importante luego de 1851, y es que solo hasta 1991, en la Constitución Política de Colombia, se empiezan a tomar a estos, digamos, a estos pueblos negros, a estas comunidades como sujetos de derechos, es decir, que son incluidos en todos los sentidos. Se supone que desde los derechos, y lo pongo entre comillas, se habla de una igualdad y de una equidad en términos de la adquisición de estos, pero lo voy a dejar en signos entre comillas. Luego, en 1991 también se da una ley de aprobación del convenio 169 que hace un reconocimiento a los pueblos indígenas. La ley 70, la ley 725 de las comunidades afros. Bueno, se hacen una cantidad de reconocimientos a nivel de política pública, y eso es importante saberlo porque miren todo el trecho, miren todo el tiempo que pasa para que se puedan constituir asuntos políticos y pensar de manera diferente las relaciones de los sujetos gracias a toda la carga de la colonización que traemos y que hasta el momento no se ha podido, digamos, terminar de abolir. Pero bueno, dentro de la historia hay muchos asuntos que se pueden tomar y que les digo, aquí podríamos quedarnos hablando y debatiendo en especificidad de muchos asuntos, pero hay otro momento muy importante que es donde se empieza a ver la luz y tiene que ver también con esta línea del tiempo, y era lo que les estaba nombrando. Ya empiezan algunos organismos internacionales, la OIT, convenios, la UNICEF, la ONU, la UNESCO, desde la política pública. Entonces se empiezan a hacer tratados, asambleas, acuerdos en términos de política pública y en términos de una resignificación de lo que ha sido la historia de estas personas para el contexto colombiano. Y se empieza a hablar de la necesidad de la interculturalidad. Ahí es donde empieza entonces a cabilgar el asunto de la interculturalidad, en términos de cómo nos hacemos todos iguales desde los territorios, sin que unos sobresalgan y tengan privilegios diferentes a los de otros, y que unos estén mejores ubicados que otros, porque eso es lo que genera la desigualdad en términos de desarrollo, en términos de humanidad. Se empiezan a dar muchos, digamos, muchos asuntos importantes, pero que a la fecha, si uno empieza a hacer unas valoraciones y unas evaluaciones, todavía hay faltantes, todavía se debe hacer una restitución, una retribución a estas personas o grupos minoritarios indígenas, palenqueros, raizales, afrocolombianos y poblaciones rum,
que son la diversidad desde la UNESCO, como nos han nombrado, país multiétnico y pluriétnico, que ha permitido ver a Colombia como rico en variedad de contextos, de tradiciones, de formas de ser y de existir. Y es supremamente importante tener en cuenta esto, porque ahí, desde estas concepciones que se dan, se tejen unas relaciones entre los pueblos minoritarios, el Estado y la sociedad. Eso que permite pensarse en realidad, desde una realidad social, no desde los manuscritos, porque en teoría hay muchas cosas que están escritas y de hecho en una clase que tengo de concepción de lineamientos y políticas públicas hablábamos un poquito y yo traía a colación un documento que propuso la Universidad de Antioquia en términos de la política pública y de lo que se debía tener en cuenta para la infancia, y hay muchos interrogantes que todavía siguen en interrogantes, que no se han podido consolidar, que no se han podido repensar, que no se han podido asumir, porque no hay unas responsabilidades directas frente a toda la historia, como se ha vivido, como se ha contado, como se ha nutrido, y el desencadenamiento de lo que hoy tenemos, o sea, racismo, xenofobia, sexismo, patriarcado, la invisibilización de estos grupos minoritarios que llegan a este asunto final en términos de esa mirada que se hace al contexto desde la cartografía como técnica de investigación que permite mapear, pero antes de nombrar eso, hablar de la cultura, esta imagen de los niños, las niñas, muy discientes, todos ellos particulares, diferentes, y la cultura, teniendo en cuenta que Colombia está envuelto en unos rasgos distintivos, característicos de grupos de personas que siguen unas ideologías, unas idiosincrasias, todas comunes y que ellas parten mucho del contexto en el que usted crezca, en el que usted se desarrolle, en el que usted esté. Eso nos hace ricos y diversos en cultura. Pero entonces la interculturalidad, y cuando hablaba en un principio de monoculturalidad, es sesgar la cultura y ponerla como si la historia fuera una sola y fuera una sola la supremacía de una cultura, que digamos que reinara sobre las otras. Y la interculturalidad es poder reconocer la diversidad de lo que somos, o sea, aceptar lo diferentes que somos y no ver esa aceptación desde un asunto peyorativo o qué pesar de los negritos, qué pesar de los indios, no, sino desde esa resignificación que desde el lenguaje, desde los lenguajes, desde la historia, desde las narrativas, desde la representación de la imagen debemos empezar a consolidar y debemos empezar a nombrar de una manera diferente, donde se dé el mérito y se dé ese reconocimiento a lo que ha sido, a lo que han hecho, por lo que han pasado nuestros ancestros, nuestros antepasados, y que han sido procesos bastante fuertes, y que esas relaciones ya deben ser dialógicas en términos de lo horizontal, de una interacción horizontal, donde todos estamos compartiendo de manera normal, y normal en términos de que para mí el costeño, el chocuano, el rolo, el paisa, tienen la misma importancia dentro del contexto social que cualquier otra persona. A eso llama la interculturalidad, a ese reconocimiento dentro de la diversidad. Cosas que a veces no pasan, porque todo el tiempo estamos anteponiendo lo que nosotros somos. Quizás los que nacen en Antioquia entonces dicen somos los mejores y nosotros hablamos mejor y nos vestimos mejor y hacemos las cosas mejores, o quizás los rolos entonces dicen no, es que Bogotá es lo mejor y desde ahí mi contexto y mis tradiciones y una cantidad de cosas. Y por allá, dentro de la esfera, o quizás a veces no se nombra, están estos otros grupos minoritarios que todo el tiempo hay que verlos como con lupa para poder saber dentro del territorio dónde están. Y eso refiere a un respeto mutuo por lo que tú eres, por tu devenir epistémico, por tu naturaleza, por cómo te han criado, que eso no tendría que interferir en el relacionamiento que tú puedas tener con otro ser humano, con otro individuo, porque cada uno es de donde es y creció con lo que es, porque esos fueron los recursos y lo que los transversalizó dentro de su proceso de educación y de formación, y es lo que ha permitido que usted sea lo que es.
Y si usted de alguna manera es racista, es porque en algún momento de la historia hay unos baches, hay unos vacíos que no han permitido consolidar la igualdad en términos de lo que somos, que se debe tratar, que se debe hablar, que debemos nombrar. Y la universidad es un espacio en el que estas reflexiones deben ondear, porque como sujeto negro, como persona negra, como afro, tengo que decirles que me he visto muchas veces transgredida por asuntos de raza. No por lo que yo soy, no por mis conocimientos, sino solo por el color. Solo por lo que mi color puede hablar de mí y lo que el color ha dicho dentro de la historia que yo soy. Que puedo oler mal, que puedo tener unos rasgos físicos gruesos, feos, que no pienso, que no soy inteligente, poco inteligente, que no tengo las mismas capacidades que cualquier persona blanco mestiza, y eso ha hecho que yo tenga que tener una doble responsabilidad o hacer unos dobles esfuerzos, hacer doble esfuerzo para poder ganarme un lugar y una posición dentro del contexto social, porque la mirada que se ha tejido dentro de los constructos sociales está puesta en denigración, en falta de oportunidades. Por eso no es fortuito que el único presidente negro que ha habido en la historia de Colombia esté desdibujado de la historia. Y si ustedes buscan o googlean, generalmente no aparece nada de él. Inclusive lo blanquearon, pusieron una foto de él, pero lo ponen o lo representan más blanco, porque simplemente el color dice mucho dentro de la construcción histórico-social que hemos tenido. Y ahí, en esas construcciones histórico-sociales, vienen o devienen las infancias étnicas, que son este grupo minoritario de personas donde están los indígenas, o sea, las personas indígenas, por ende, los niños resultantes de familias indígenas. Tenemos a los palenqueros, los que están allá en el Palenque, en San Basilio de Palenque, en Cartagena, y en otros resguardos, en Santa Marta, en la Sierra Nevada de Santa Marta, hay otros lugares donde, digamos, hay refugios de personas indígenas y también de personas afros, donde manejan un lenguaje, el criol, y que permite que como patrimonio cultural se reconozca esa lengua como una riqueza cultural que tiene Colombia, no solamente el español. Los raizales, que San Andrés, digamos, ha hecho parte de todas estas personas que viven en las zonas isleñas, costeras, y que permite el reconocimiento también de sus idiosincrasias, de sus prácticas culturales. Los afros, que han estado en territorios del Pacífico, del Atlántico, en Valle, Buenaventura, Cali, el Chocó, Tumaco, muchas partes del territorio donde están las personas afro, donde han tenido que buscar sus refugios. Y si ustedes ven dentro del margen de estos contextos, siempre tenemos en la lupa y el asunto de contar. Espérenme un momento, yo miro el tiempo, porque ya se nos va el tiempo, son la 1:02. Entonces, estas infancias étnicas pertenecen a estos contextos precisamente, a la forma como uno es y como uno existe y el contexto y el territorio del que uno viene. Infancias en plural, y ahí retomo a Colangelo cuando Colangelo menciona que las infancias puestas en plural responden a la diversidad de forma de ser ese constructo social, político, que responde a una época histórica y que va a estar nutrida por muchos asuntos que van a depender de esos adultos que estén ahí posibilitando que ese niño o esa niña sea. Y la cartografía social, porque es una técnica que se ha convertido en un recurso bastante interesante dentro de los procesos de investigación que permite situar la cotidianidad de los sujetos a partir del relacionamiento y los acontecimientos en el espacio, o sea, lo que sucede, que yo me vaya directamente al territorio, que yo vaya y mapee y mire desde La Guajira cuáles son las prácticas identitarias que tienen los niños guayú, de qué manera ellos se relacionan con el espacio, con el medio social, cuáles son los constructos que les permiten a ellos dentro de un contexto de educación formarse y que quizás son distintos a los de una urbanidad, a los de una escuela convencional, pero que son igual de importantes porque sus prácticas sociales son igual de importantes a las de cualquier otro grupo social.
Finalmente, cartografiar la infancia en el territorio valida el reconocimiento de la interculturalidad, cuando yo logro reconocer a ese otro en su medio, en su contexto, y entiendo su idiosincrasia y no la juzgo, no me lleno de prejuicios y no entablo relaciones en las que yo me pongo o me superpongo dentro de mi cultura y dentro de lo que soy ante ese otro. Ahí hay un gran reto y hay una gran brecha a nivel de Colombia de lo que tenemos que empezar a lograr con los niños, las niñas, las infancias étnicas, los grupos minoritarios, inclusive los blancos mestizos, porque estas realidades crueles creo que nos circundan a muchos. Entonces, bueno, ya es la 1:04. Preguntas, dudas e inquietudes. Profe, muchas gracias por esta conferencia que nos has brindado y una reflexión que es muy importante hoy en día porque, digamos, se ha venido creando también a partir no solamente del tema de raza, sino también desde la misma condición humana, un tema del descarte, digamos, de no importarme mucho lo que el otro sienta, lo que el otro vive, lo que el otro es, sino que nos encerramos más en nuestras propias condiciones e intereses. Me recuerda un poquitico también, profe, y es de pronto una de las preguntas que quisiera abordar, un comentario que quisiera hacer, me recuerda un texto que escribía Martha Nussbaum sobre el tema de la intolerancia religiosa, que digamos que uno de los argumentos que ella daba de por qué las sociedades europeas son intolerantes tiene que ver también con el miedo a reconocer, digamos, esas identidades que tiene el otro, porque pensamos que nos vamos a contaminar, entre comillas, de lo que el otro trae. Entonces siento que a nosotros, yo siempre he sido muy crítico con el sistema educativo nuestro, con nuestro sistema educativo, que me parece que es un sistema pensado para generar competencias, para nosotros hacer cosas o ser alguien, pero no nos formaron para ser personas, para cumplir normas, pero no digo un tema de cumplimiento de normas desde el punto de vista de lo conservador, sino como un elemento que armoniza las relaciones con los demás. Pero lo más, digamos, triste es que no nos enseñaron a socializar con el otro, ni a reconocer esa variedad de culturas. Y pienso que ahí cabemos todos. Caben los negros, caben los indios, caben los mulatos, caben los blancos, los trigueños, en fin. Digamos, porque es que el problema del racismo no es un problema de un solo grupo, es un problema general y que es ausencia también de una cultura que se nos olvidó, una cultura que descarta, una cultura que no es capaz de entrar en diálogo y una cultura que cada día nos minimiza más como individuos. Entonces, siento que yo siempre he dicho que las universidades tienen una oportunidad muy grande de empezar a generar transformación a través de la academia, a través de la formación, y siento que es necesario empezar a cambiar esa cultura, que es difícil, pero digamos que esas transformaciones se pueden dar en la medida en que nosotros empecemos a reconocer en las diferencias, digamos, ese valor tan grande que tiene el ser humano. Entonces, eso es, digamos, como un aporte que quería compartir y que considero que es importante también pensarlo desde ese desafío que tiene realmente el educar, el arte de educar. Totalmente acertado, David. Creo que tenemos muchos retos, muchos desafíos. Creo que debemos desaprender asuntos que desde la colonia se han reforzado. Tenemos que empezar a leer otro tipo de autores, tenemos que empezar a involucrarnos con otro tipo de contextos y creo que, digamos, desde asuntos de investigación, la cartografía, la investigación acción, la etnografía, son técnicas que nos van a permitir adentrarnos un poquito a lo que es el otro, a reconocer ese otro, a permitirnos ser desde lo que somos y aceptar a ese otro, porque a veces nos cuesta mucho la diferencia, aceptarla, convivir con ella. Y cuando citaste a Martha Nussbaum en el tema de emociones políticas, creo que ella propone unos desafíos muy importantes en términos sociales y políticos de por qué a veces no logramos entendernos y llegar a un entendimiento
desde lo político, desde lo sociopolítico, y por ahí debemos empezar a tocar asuntos. Por eso la universidad se convierte en un escenario supremamente privilegiado para hablar, para empezar a deconstruir, para desaprender asuntos a los que estamos llamados independientemente del rol en el que estemos. Es un escenario propicio para hacer este tipo de reflexiones. Sí, más también convocado a transformar. Lo Sí. hemos mencionado aquí en la cátedra abierta varias veces: si la educación no transforma, no tiene sentido, ¿no? Nosotros Sí. nos educamos y nos formamos para una transformación, para transformarnos. Sí. Profe, mil gracias. De verdad que es un tema muy bonito, es un tema que es necesario, digamos, sensibilizar en nuestras comunidades. Creo que la Facultad de Educación también tiene un desafío muy grande para formar maestros que sean capaces de generar diálogos, de generar respeto, de promocionar el desarrollo de las personas, la dignidad humana, en un mundo que cada día se vuelve mucho más complejo. Sí. A los estudiantes les informo que ya está desde hace ratico el enlace en el chat. Les pido el favor para que lo diligenciemos, porque en unos minuticos tenemos que cerrar esta reunión. Profe, un abrazo, mil gracias. A ti, muchísimas gracias. Que estén muy Bueno, bien. Feliz hasta tarde. pronto. Somos Universidad de San Buenaventura.